Bienvenidos a un programa más de Datos y Relatos. Hoy vamos a estar hablando un poco de política fiscal, presupuesto. Queremos saber cuando un gobierno gasta más de lo que entra, alguien paga la diferencia. Algunas veces se paga en impuestos, otras veces se paga con inflación y muchas veces se paga con escuelas o hospitales sin insumos. El problema va mucho más allá de lo que normalmente conocemos. Hoy tenemos a un invitado especial directamente de Argentina. El consultor Guido es presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración de Finanza Pública. Muy buenos días, Guido. Y Un va, placer bueno, un gusto. tenerte aquí en Panamá. Muchas gracias, un placer. Cuéntame un poco de ti. Quiero que la audiencia te conozca un poco más. ¿Quién es Guido? Bueno, te comento. Yo soy licenciado en Economía. Desde el principio de mi carrera profesional estuve vinculado a la función pública. Trabajé muchos años en el Ministerio de Economía de la Nación en Argentina, en un primer momento en cuestiones reales, análisis sectorial o regional, y después me aboqué al análisis más macrofiscal. Intervine en el acuerdo de negociación y seguimiento del acuerdo con el FMI del año 2002, hace ya muchos años, y después continué vinculado al sector público en la Secretaría de Hacienda. También trabajé en inversión pública, estuve a cargo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y fuera ya del ámbito de la administración pública, también hace muchos años que participo en la SAP, en la Asociación Argentina de Presupuesto, mencionaste, y estoy como presidente hace un par de semanas. Claro, interesante. Una persona como tú, ¿cómo entró dedicándose al presupuesto público, analizando este tipo de cosas? Bueno, como pasa muchas veces, no son decisiones explícitas, son etapas que uno va cumpliendo. En este caso está en el Ministerio de Economía, pasé al análisis más macrofiscal y me empecé a especializar en presupuesto desde una perspectiva macrofiscal, y así fue como me empecé a meter en esto y estuve cada vez más involucrado y empecé a participar también en otras intervenciones puntuales en algunos países de la región. ¿Qué significa que un gobierno sea fiscalmente responsable? Una muy buena pregunta, una cuestión que siempre anda dando vueltas. Y muchas veces se asocia al hecho de que un gobierno sea responsable a que no gaste más de lo que le ingresa. Y en rigor, como pauta general, es una simplificación. No necesariamente un gobierno, un Estado que gasta más de lo que le ingresa es irresponsable fiscalmente, porque hay tipos de gasto y situaciones que ameritan que un gobierno se tome deuda, que Claro. gaste más de los sus ingresos corrientes, ya sea porque tiene que llevar adelante una obra de infraestructura cuya utilidad se verifica durante 40 años, 50 años, y es razonable que esa obra de infraestructura que la van a gozar todos los habitantes en los próximos 50 años también sea financiada y pagada por las próximas generaciones. Y eso no es otra cosa que la deuda. Entonces, endeudarse no está mal. Es más, hasta incluso puede pasar que un Estado está en una situación de equilibrio y no es responsable fiscalmente. Por ejemplo, si un país tiene ingresos, parte de su estructura impositiva o de ingresos está vinculado a un commodity, que es del cual el país es productor importante, y ese commodity ha sido beneficiado por un periodo de altos precios internacionales, y el Estado empieza a aumentar el gasto en línea con el incremento de esos ingresos, incluso si está en equilibrio, pero si el incremento del precio de ese commodity no es permanente, una vez que el precio del commodity empiece a bajar, los ingresos van a bajar necesariamente y el gasto muchas veces queda atado a ese ingreso que transitoriamente creció, pero el gasto queda a ese nivel. Con lo cual, cuando está pasando esa situación, ha habido situaciones en Latinoamérica en las últimas 2 décadas muy evidentes, donde hubo países que con un precio del gas o del petróleo o de la soja muy alto aumentaron sus gastos, incluso sin incurrir en déficit, o sea, respetando esta máxima de no gasto más de lo que recibo, Claro, pero después cayó el precio de la soja, el precio del gas, el precio del commodity, y le quedó el gasto alto. gastar menos tampoco significa eficiencia en el gasto público. Definitivamente que no. Gastar menos tampoco significa eficiencia. Una de las cosas que realmente todo el mundo se pregunta en la sociedad, más que todo en la que vivimos, que es que cuando un gobierno gasta año tras año cada vez más de su presupuesto, ¿quién termina pagando esa cuenta al final de la ecuación? Bueno, a ver, ahí hay que ver en principio si los ingresos acompañan ese crecimiento. O sea, si se mantiene un balance, ¿no? Si hay un balance fiscal, bueno, se está pagando con los impuestos que están creciendo, ya sea con incremento transitorio, como hablábamos recién, o permanente.
Si en cambio ese incremento del gasto, que probablemente era donde apuntaba principalmente la pregunta, no está asociado a un incremento de ingresos y eso representa un crecimiento en el déficit, bueno, ahí definitivamente una situación de déficit creciente y sostenida en el tiempo es pagada de alguna manera a través de deuda, que en definitiva eso conduce a que lo van a pagar en las generaciones futuras, pero lo más probable es que si eso se mantiene, terminan pagando todos a través de una retracción del nivel de actividad y de todos los problemas que conllevan una situación de default y incumplimiento, o se paga a través del financiamiento del Banco Central, que es otra situación típica, y ahí, bueno, ahí es una situación no deseable, definitivamente, no es fiscalmente responsable, no hay responsabilidad fiscal cuando se mantiene durante varios años el financiamiento del Banco Central, hay una pérdida de eficiencia en el sistema en su conjunto. La inflación siempre lleva niveles de actividad por debajo de la capacidad de ese sistema productivo. Entonces, cuando los estados están gastando más de lo que reciben y se financian con la inflación, es a veces cuando no es muy significativo, no se nota, pero hay siempre una merma de la capacidad de esa economía. Esa economía está con un nivel de producción por debajo del que podría tener si no tuviese ese desequilibrio. Generalmente cuando los gobiernos se sobreendeudan, entonces es ahí donde aparece la capacidad de impago, de no tener la capacidad de poder hacerle frente a sus obligaciones. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son los costos que la gente puede pagar sin darse cuenta al momento de tributar, al momento de que no sabe si de dónde salen los pagos de los subsidios? Bueno, lo respondería desde dos perspectivas. Por un lado están los gastos que realiza el Estado, que son beneficios que recibe en bienes o servicios la población, que a veces pueden ser poco visibles, o llamémosle no visibles, invisibles. Por ejemplo, en el caso que vos mencionaste, los subsidios. Cuando las tarifas de los servicios públicos, electricidad y transporte típicamente están subsidiadas, muchas veces la gente no toma conciencia de que lo que paga en transporte o energía eléctrica está por debajo del costo y lo está pagando de otro lado. Está Claro, pagando el Estado y lo está pagando o con impuestos, o con endeudamiento, o con emisión, con lo cual eso genera inflación y eso lastra al sistema económico en general. Y después están los impuestos no visibles, que en un típico caso es el impuesto con los impuestos de consumo, típicamente el impuesto de valor agregado, el IVA, que sobre todo cuando no se discrimina en el precio, y por ejemplo en Argentina, recién ahora se está empezando a diferenciar, a expresar el precio con y sin impuestos, pero es algo que no es la tradición y todavía no está muy extendido. Bueno, uno paga algo, no es consciente de que está pagando también claro. impuestos del 21%, o sea, significativos en ese consumo. Es interesante que nos pongamos en los zapatos de alguien que no es economista y que quiere saber si la deuda de su país es sostenible. ¿Qué ejemplo le podemos dar a esta persona? Bueno, ¿qué debería haber Claro, para saber si la deuda? ¿qué debería mirar esa persona? Sí, es una pregunta compleja. A ver, vamos a tratar de resumirlo a las cosas más centrales, porque la deuda tiene como muchas aristas, la sostenibilidad de la deuda. Ahora bien, hay dos o tres cosas que son claves. La primera cuestión es la tasa de interés que se paga por los títulos que se van emitiendo para renovar la deuda vieja que va año a año amortizando, que va cayendo. Cuando se va renovando, puede ser que una parte la vaya pagando, la vaya saldando en términos netos, pero el grueso de la deuda que va venciendo se renueva. Entonces, lo que hay que ver, un buen indicador simple ahí, es si la tasa de interés de los títulos que va emitiendo para renovar la deuda son cada vez más alta la tasa de interés o va bajando. Si es cada vez más alta, o sea, si el país el año pasado se emitió títulos en características similares, ¿no? De 10 años, legislación internacional en dólares y pagó 6%, este año está pagando 7 y el año que viene la perspectiva es que pague 8, hay algo que el mercado está desconfiando. Obvio que hay que ver si la tasa de interés internacional, esto haciendo el supuesto que la tasa de interés internacional está más o menos en el mismo nivel. Claro, ajá. Entonces, si el diferencial va creciendo, significa que el conjunto del mercado está percibiendo que cada vez es menos confiable ese país. Y hay algo ahí que hay que ajustar, porque si se mantiene en el tiempo, que se llama el efecto bola de nieve, que cada vez que vas renovando, vas pagando tasa de interés más alta y el gasto e intereses termina siendo Que va a llegar un momento va a ser impagable. exactamente.
sea, que van a tener que hacer entonces reformas fiscales para poder hacerle frente a eso, esas obligaciones. Exactamente. Ese es lo primero que tendría que ver. Y después, cómo es el perfil de vencimiento de la deuda. Si está muy concentrado en el año T+2, o sea, entre 2 años, bueno, sabemos que ahí hay un cuello de botella que algo hay que empezar a hacer para poder refinanciar una cantidad significativa que vence en ese año. Y después está la cuestión de la moneda de pago. Si lo que vence es en moneda extranjera, no alcanza con que haya superávit para financiar una parte, sino también hay que ver si hay acceso a esa moneda. O sea, si vos tenés mucho vencimiento en moneda extranjera y tenés acceso al mercado local para financiarte, pero es en moneda local, después tenés que estar en los dólares para comprar y poder repagar lo que te vence en moneda extranjera. Entonces la cuestión de la moneda no es trivial, Exacto. es más complejo. Bueno, de todo lo que nos has explicado desde el inicio, en el tema fiscal, presupuestario, el tema de la deuda, ¿qué experiencia crees tú que Argentina le puede dar a Panamá y al resto de América Latina en temas fiscales? Bueno, tenemos una larga trayectoria de crisis fiscales, crisis de deuda, generado por motivos fiscales. En primer lugar, yo creo que hay un par de cuestiones que se pueden mencionar, pero antes que nada hay que hacer referencia a que la configuración de la Argentina es un país federal. Entonces, Ujú. cuando uno habla generalmente del Estado en Argentina, está hablando del Estado Nacional, por simplificación, pero dentro de lo que es el gasto del sector público argentino, o sea, de los estados del Estado Nacional y los estados provinciales, el Estado Nacional representa aproximadamente el 50%. Entonces, hay otras 24 jurisdicciones que sumadas gastan casi ahora más inclusive que el Estado Nacional. Pero bueno, incluso a pesar de esa característica que es muy propia de la configuración argentina, país federal, yo creo que sí que hay algunas cuestiones interesantes para mencionar. La primera cuestión es que parece una verdad muy obvia, pero que no se puede sostener un nivel de deuda, de déficit, perdón, durante un tiempo prolongado, porque eso ineludiblemente se financie como se financie por endeudamiento o por intervención del Banco Central, o sea, emisión, en algún momento explota de alguna manera. A veces es más explosivo, a veces es más controlado, pero cuando es controlado inclusive se genera crisis que siempre son lesivas para el sistema productivo. Entonces, primera cuestión es que es necesario mantener una prudencia fiscal. Lo segundo es que cuando se transita momentos de bonanza en términos de ingresos, producto de, en nuestro país, en nuestro caso, un periodo en donde hubo un fuerte incremento del precio de los commodities que nosotros exportábamos, agropecuarios, principalmente vinculado a la soja y sus derivados. Y bueno, ahí hay que apelar probablemente a incrementar el gasto si es que tenés necesidades para satisfacer a la sociedad, pero que no sean permanentes, que ese gasto incremental del Estado, ese incremento de gasto del Estado, eh, sea transitorio o por lo menos se pueda revertir. Si apelás a tipos de políticas que después generan derechos o tipo de gastos que es muy difícil políticamente y para atrás, compras un problema que lo terminas teniendo y Argentina lo obtuvo, porque lo que pasó es que después cayó el precio internacional de los commodities y Argentina quedó con un nivel de gasto muy alto, que por eso incurrió en déficit en los últimos 15 años. Entonces eso es muy importante, ser prudente y también contemplar la cuestión de los ciclos. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se puede apelar cuando tenés incrementos transitorios de gastos, no está mal gastarlo. Lo que pasa es que en esos casos tenés que tener una política, por ejemplo, de gastar en gasto de capital, Exacto. porque incrementás la infraestructura y aumentás la capacidad futura del país Para desarrollar más. para desarrollarse, para vender, sacar la producción y ir al mercado internacional con menores costos de logísticos y de transporte, puertos, todo lo que tiene que ver con eso, incluso infraestructura social. Pero una vez que te empiezan a mermar los gastos, los ingresos, reducís esos gastos de infraestructura social y te quedas con mejor infraestructura social, pero no te puedes atar a gastos corrientes. Claro. Si fueras ministro de Economía y Finanzas en Argentina, por un solo día, ¿qué decisión tomarías y por qué la tomarías? Por un solo día. Por un solo día. Es una pregunta difícil por un solo día. No, a ver, Argentina creo que tiene, como muchos países, todos los países tienen problemas para resolver, pero creo que desde la perspectiva de la fiscalidad hay algunos aspectos que claramente hay que corregir. Definitivamente no podemos tener déficit. La actual administración tiene muy claro esta necesidad. Ahora bien,
hay que ver cuál es la estrategia para reducir ese déficit. Pero sí hay un problema muy central en Argentina, y es un problema que lo tiene Argentina, pero tiene toda la región en una profundidad mayor, que es el tema de la informalidad, la economía informal, el trabajo informal y la economía informal, toda esa cantidad de actividades, porque si hay empleo informal es que hay actividad económica informal. Así es. Y eso verdaderamente es algo que es un lastre enorme para el desarrollo de los países, porque la gente, primero que el Estado no recauda parte Impuestos. impuestos que podría destinar, y aparte la gente que trabaja en economía, que vive en la economía informal, no toda está asociada a actividades económicas de baja productividad y de subsistencia. Por supuesto que las actividades de baja productividad y de economía de subsistencia tienden a ser informales, pero hay una parte de la economía informal que tiene que ver con alta renta, que no se elude el sistema impositivo, y es gravísimo porque se produce una inequidad muy grande, porque la gente que trabaja en el mercado informal es gente que no tiene acceso a un montón de derechos. Y ahí verdaderamente no tiene acceso al sistema bancario. Claro, no tiene En un acceso a la estado, salud, no tiene no acceso. tiene, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso, o tiene acceso limitado, porque en Argentina el sistema previsional, por lo menos hasta hace poco, reconocía a la gente que no tenía aportes, pero la gente que no tuvo aportes o tuvo aportes insuficientes después va a un nivel muy bajo, ¿no?, de jubilación, con lo cual te lastra la jubilación, o sea, te afecta en términos de la protección social por la salud, por la jubilación, y aparte no tenés acceso al sistema bancario para el consumo o para comprar una máquina y poner un emprendimiento. Hay una idea generalizada cada vez más que está cobrando un poquito más de fuerza a nivel mundial, que pone en tela de duda la existencia del Estado. Sí, ¿Qué me puedes decir un poco de eso? está dando en muchas regiones, no es algo de nuestra región, un fenómeno que va cobrando cada vez más fuerza. El origen, yo creo que es difícil determinarlo, yo no soy sociólogo, Claro, historiador, pero creo que tiene que ver también con la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, de las redes también, que permiten que los individuos se vinculen de otra manera, que las ideas se difundan bajo otro formato, con otras velocidades, que las estructuras dejaron de tener las estructuras orgánicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los partidos políticos, los medios de comunicación. Cuando yo era chico, hace 40 años, era chico pero no niño, ¿no? Veía programas políticos y había en la Argentina pocos canales, no había una infinidad enorme de canales. Y si un comunicador quería darle voz a alguien, a un político, una idea nueva, y tenía que pasar por la aprobación de ese medio de comunicación. A pocos diarios, pocos canales de televisión, pocos partidos políticos. Hoy por hoy hay una idea nueva que puede prender fácilmente en la sociedad, y a través de redes sociales rápidamente se inserta. Quizá eso lo explique, no lo sé, pero lo que está claro es que efectivamente, como vos decís, está ganando fuerza esa idea de que el Estado debería tener el menor tamaño posible, e incluso no existir. También esto está siendo explícitamente enunciado por muchos de los personajes, no todos, pero muchos de los personajes que están a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, de todos estos mega ultramillonarios que representan estos cambios cualitativos que modificaron radicalmente el funcionamiento de los sistemas económicos, pero también de la sociedad, de cómo nos relacionamos nosotros a través de todo lo que, redes sociales, pero todo lo que implica, ¿no? Inteligencia artificial, cambios tecnoproductivos. Ahora bien, eso sí, está cada vez impregnando más en la sociedad. Bueno, es a lo que nos enfrentamos. La realidad es que los estados es el espacio donde las sociedades se articulan y llevan adelante acciones en común. No hay mucho más que eso. El Estado, por supuesto, siempre hay asociaciones. Yo estoy a cargo de una asociación, en este caso, de un órgano de la sociedad civil, pero las asociaciones, los medios de comunicación, que también a veces son voz de la sociedad, o en parte, o de ciertos sectores de la sociedad, tienen una función y una capacidad limitada. El Estado es irreemplazable. Yo, la verdad, que la discusión de si el Estado tiene que ser más grande, más chico, más regulado, más desregulado, creo que corresponde en cada momento, es razonable que se dé. Uno puede tener una opinión, pero no es una cuestión de Estado más chico, más grande. Lo que no parece factible, a mi modo de ver, es plantear la inexistencia del Estado, la no utilidad. Es ineludible, porque el bien común
que es la esencia de lo que, del fin último del Estado, más allá de que qué es el bien común para vos puede ser algo, para mí puede ser algo diferente, no puede ser exactamente lo mismo, pero la idea del bien común está representado por el Estado como agente que ejerce funciones y tiene responsabilidades. No puede estar delegado en el mercado que tiene intereses específicos totalmente fragmentados, donde determinados grupos económicos razonablemente tienen más poder dentro del mercado, pero no podemos delegar esa función. La inexistencia del Estado no la podemos... Es que es ineludible, hay bienes públicos, hay formas de organización social, hay representatividad de los grupos con menos capacidad económica o grupos que no sé, son minorías por una cuestión de religión, de raza, de inclinación sexual, de lo que fuere, y el Estado es garante de eso. Claro, Es ineludible, independientemente si puede ser más grande, más chico, intervenir más en la actividad productiva con empresas públicas o no, más desregulado, más regulado, es otra discusión. Pero plantear la inexistencia del Estado y que sea reemplazado por algoritmos o por... eh, no lo veo, no se ve. no lo veo factible y no lo veo positivo. Excelente. Bueno, gracias Guido por acompañarnos en este episodio de Datos No Relatos y explicarnos un poco más de tu experiencia o la experiencia de Argentina en todos estos temas fiscales, presupuestarios, de déficit fiscal, de cómo la región puede tomar esa información y también aprender de esas experiencias que ha tenido Argentina. Bueno, gracias Guido por unirme amigo aquí en Datos y Relatos. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Gracias.